Capítulo 1. Hacia el laberinto de la luna nueva. Parte 3. Limpio. Con un movimiento de mi mano, cuando el encantamiento abandonó mis labios, una suave y brillante luz envolvió a Edal por un breve momento. Tan pronto como apareció, la luz se desvaneció, dejando solo un tono negro. Bueno, para empezar, era de un tono negro, limpiando a Edal, sin las salpicaduras de sangre en su pelaje. Como estaba cubierto de sangre y tripas de goblin, y trozos pulverizados de slime hace unos momentos, era imperativo que lo limpiara. Aún así, limpiarlo ahora podría haber sido un esfuerzo inútil. Nos habíamos cruzado con muchos monstruos en nuestro viaje, hasta aquí, y sin duda nos encontraríamos con algunos más a medida que nos aventuramos más profundamente. Seguramente Edal volvería a estar sucio pronto. Sin embargo, apenas me preocupaban algunas manchas de sangre y restos de monstruos. Era un hecho. También balanceé mi espada aquí y allá, y diseccioné los monstruos que habíamos matado. Los aventureros en los laberintos realmente no tenían altos estándares de higiene, pero en el caso de Edal, las circunstancias volvieron a ser ligeramente diferentes. Su forma básica de ataque era atacar a sus enemigos mientras giraba a altas velocidades. El objetivo era pulverizar al enemigo con su gran velocidad y fuerza centrífuga. Con esas consideraciones en mente, fue fácil concluir que Edal se ensuciaría de una manera similar nuevamente con relativa facilidad. Supuse que tendría que limpiarlo con limpio cada vez. Limpio era un tipo de magia de sustento que había aprendido recientemente. La magia ofensiva era una cosa, pero mientras uno entendiera la teoría, la estructura y el encantamiento de la magia de sustento, sería capaz de lanzarlo. Como tal, había aprendido bastantes de estos hechizos de Lorraine, y ahora estaba un paso por delante de Alice en esa materia. Pero solo conocía estos hechizos por un corto tiempo, así que no estaba acostumbrado a lanzar la mayoría de ellos y todavía tenía muchos movimientos innecesarios y retrasos en la ejecución. Sin embargo, si tuviera que lanzar limpio una y otra vez, sería preferible luchar solo, aunque solo fuera porque era más fácil para mis reservas. Si bien, estaba seguro de que la cantidad de maná utilizada disminuiría si me acostumbrara más al hechizo en sí, no era algo que pudiera dominar hoy o mañana. ¿No tienes otro modo de ataque, Edal? Incapaz de pensar en una solución, decidí pedirle directamente a Edal su opinión. Si bien pelear solo parecía la alternativa más óptima, me di cuenta de que también era imperativo observar las tácticas de Edal en el campo. Valía la pena considerar la posibilidad de que tuviéramos algún tipo de ataque combinado. En todo caso, debería seguir observando cómo Edal se enfrentaba a estos monstruos más débiles, y luego considerar qué posiciones y ataques podría yo usar si entrara en la refriega. Quería algo de tiempo para pensar. Edal también pareció detenerse ante mis palabras, como si pensara en ellas. Sin previo aviso, se levantó de un salto, mirando el cadáver de un goblin, y luego le disparó algo. Casi al instante, una gran herida se abrió paso a través del cadáver del goblin. ¿Magia? ¿Es esto magia, Edal? Recibí una afirmación mental. Pensar que Edal había dominado el uso de la magia ofensiva antes que su maestro. No pude evitar sentir cierto grado de molestia. Un poco de crédito para tu maestro es demasiado pedir, pensé brevemente. Había, sin embargo, algunas diferencias entre la magia utilizada por los monstruos y la magia utilizada por los humanos. En términos generales, ambos eran lo mismo, fenómenos materializados con fuerza de voluntad y maná, pero los humanos construían magia como una especie de estructura, entendiéndola y construyendo sobre ella y, básicamente, lanzaban hechizos con la ayuda de encantamientos. En el caso de un monstruo, el maná a menudo se convertía instintivamente en algún tipo de fenómeno directamente. La mayoría de los monstruos eran así, aunque la intensidad de dicha magia variaba. Se sabía que más monstruos humanoides, como goblins y vampiros, usaban algo que se parecía más al sistema de magia de los humanos. Dicho esto, la mayoría de los monstruos probablemente nacían con este conocimiento instintivo de la conversión de maná. Por ejemplo, la razón por la cual un goblin podía luchar en igualdad de condiciones con un hombre adulto a pesar de tener la mitad de su tamaño se debía a la activación subconsciente de una magia fortalecedora que reforzaba su cuerpo. Del mismo modo, había historias de vampiros capaces de encantar a un humano de voluntad débil con solo mirarlo a los ojos y convencerlo de que lo sirviera. Esto también era una aplicación de magia, un hechizo de encanto lanzado con sus ojos. En otras palabras, Edal pudo haber aprendido algo de esta habilidad de maná a fenómeno en algún lugar a lo largo de su vida. Mientras que los Puchisuri normales no eran capaces de nada más que una especie de refuerzo corporal similar al de los goblins, las evoluciones elementales de los ratones eran un poco diferentes. Tomemos, por ejemplo, un Puchisuri de fuego, el Fusuri. Era capaz de respirar bolas de fuego pequeñas pero funcionales desde el interior de su cuerpo, a pesar de que nunca se le había enseñado a usar la magia. Aún así,
Estos simples hechizos que los monstruos eran naturalmente capaces de lanzar no tenían un poder abrumador. Los ojos de encanto de un vampiro, la pequeña bola de fuego de Elfo Usuri, el ataque de aliento de un dragón. Todos eran el resultado de ciertos órganos especializados en los ojos o la garganta de la criatura. Fue debido a la presencia de estos órganos que dichos ataques eran efectivos o poderosos. Incluso si uno asumiera que un monstruo conoce todas las estructuras y encantamientos apropiados para un hechizo, y por lo tanto se vuelve capaz de lanzar magia, aún así, sería mejor ejercer con hechizos de mejora corporal. Con Edal, la utilización de maná no tenía importancia. Como era un Puchisuri sin órganos especializados, no debería haber podido hacer lo que acaba de hacer. Si tuviera que adivinar, algunos cambios físicos habían mejorado a Edal en el momento en que me convertí en un vampiro menor. Estrictamente hablando, probablemente ya no era solo un simple Puchisuri. Al menos, esa era mi conclusión lógica. En cuanto a dónde exactamente este cambio se había manifestado en el cuerpo de Edal. Bueno, una simple mirada a él fue suficiente para que lo viera, realmente. Edal se parecía mucho a mí. En pocas palabras, a Edal le había crecido una especie de estructura en forma de alas. Pero, por supuesto, no le estaban saliendo disparadas por la espalda. En todo caso, le habían crecido algunas membranas en su parte inferior, extendiéndose desde su vientre hasta sus patas traseras, como una especie de ardilla voladora. Supongo que sería capaz de planear si esa membrana se tensara. Curioso, pedí una demostración y, a diferencia de mí, Edal pudo volar con relativa facilidad. La estructura de sus membranas de vuelo era extraña, por decirlo menos, pero Edal era capaz no solo de planear, sino también de moverse silenciosamente en el lugar. En comparación con mis alas revoloteando, lanzándose violentamente y con capacidad de iluminación, las de Edal estaban claramente por encima cuando se trataba de volar. Sentí que podía reflexionar sobre el tema durante más de una hora. ¿Cómo podría ser esto? Que el familiar tuviera mayores especificaciones que su maestro. ¿Era esta la intención de los dioses? O tal vez alguna lógica subyacente e inexplicable del mundo. Sentí que mi fe disminuía. Aún así, no sentí que mi divinidad hubiera disminuido de ninguna manera. Por otra parte, los espíritus que me habían conferido sus bendiciones probablemente no deseaban fe ni adoración en primer lugar. Nunca podría saberlo, por supuesto. Era imposible buscar confirmación, dado todo el tiempo que había pasado. Sin embargo, pensé, ¿por qué Edal podía maniobrar tan libremente por el aire? Principalmente, había una diferencia de peso entre Edal y yo. Con mi permiso, Edal podría incluso extraer de las mismas reservas de maná, espíritu y divinidad que yo poseía. En todo caso, Edal, que era solo una sexta parte de mi peso, probablemente encontró mucho más fácil flotar comparativamente. Por eso era capaz de andar por los alrededores como quisiera, sin prestar demasiada atención al gasto de energía. Además, Edal nació como un monstruo, por lo que el control sobre sus poderes probablemente era algo natural para él. ¡Qué envidiable! Como actualmente estaba limitando la cantidad de recursos que Edal podía recibir, sus movimientos no incluían demasiadas acrobacias aéreas. Sin embargo, si aumentara la cantidad en un pequeño porcentaje, Edal seguramente comenzaría a volar por los aires. Pensar que Edal, que no tenía tutor o lecciones de ningún tipo, se estaba volviendo cada vez más fuerte. En todo caso, su crecimiento ya había cedido enormemente al mío. ¡Qué terrible! Pero, si Edal fuera capaz de hacerlo, yo también podría hacer lo mismo, aunque con algo de práctica. Haría bien en tomar una nota mental de esa dirección particular de superación personal. En medio de mis contemplaciones, me di cuenta de que debería hacer que Edal me mostrara la magia que acaba de usar. Si bien ya no tendría mucho trabajo por hacer si Edal se volviera más fuerte de lo que ya era, no podía negar que era un activo valioso y no podía quejarme de este reciente giro de los acontecimientos. En cualquier caso, tenía que entender su poder de ataque en bruto, cuánto maná usaba, su alcance y extensión, y si Edal era capaz de usar cualquier otro tipo de magia. Supongo que deberíamos buscar un Goblin o un Slime, sugerí, con la intención de llevar a cabo nuestros experimentos con el incauto monstruo. Pero Edal se negó. En cambio me comunicó mentalmente que deseaba demostrar su destreza en un orco. Ahora, los orcos no eran débiles. A juzgar por los movimientos de Edal mientras luchaba contra goblins y slimes, sentí que enfrentarse a un orco sería demasiado para él en este momento. ¿Sería prudente, Edal? Los orcos no son nada como goblins o slimes. Edal respondió simplemente que, si alguna vez estuviera en peligro, todo lo que yo tenía que hacer era saltar y ayudarlo. Honestamente. ¿Quién es el maestro aquí? Señor ratón, fue lo que pensé, pero supuse que tal experimento no era del todo irracional.
Incluso si Edal se había vuelto más fuerte y ahora era capaz de usar magia ofensiva, yo todavía era inequívocamente más fuerte en términos de fuerza de combate. Supuse que el hecho de que Edal todavía dependiera de mí era algo. Exasperado, ya no sabía lo que debería decir. Muy bien. Entonces buscaremos un orco, le dije a Edal, quien estaba montado en mi cabeza, mientras continuaba mi descenso al siguiente piso. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.